Bueno, mi nombre es Brandon Cangrejo y quiero responder a la pregunta de qué es la comunicación. Para nosotros la comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información que, que en el proceso interviene un emisor y un receptor. Además del mensaje que se pone de manifiesto, la comunicación es vital para quienes necesitan un buen entendimiento en las personas. Es un proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado. El objetivo de la comunicación en los seres humanos es la necesidad de comunicarse para así expresar lo que sentimos, organizándonos en la sociedad, preguntando o buscando respuestas para así llegar a los acuerdos eficaces. Esto se practica a través de un lenguaje verbal o no verbal. Si optan por la primera opción, que es el lenguaje no verbal, se manifiesta a través de expresiones corporales. Y si nos vamos por el lenguaje verbal, se da a través del lenguaje. Bueno, en este caso, la comunicación, si le explicamos etimológicamente el término de comunicación, tendríamos que remitirnos a los orígenes de la palabra misma, que deriva del latín comunicare, la cual significa establecer un camino o un puente entre dos o más personas para así tener un análisis y así mezclarlo con un tipo de conocimiento, destreza o valoración en la habilidad física o deportiva de ciertas personas que quieran aprender algo de esta asignatura. La comunicación es esencial en cualquier campo de la educación física. Por medio de la comunicación, ya sea oral o escrita, podemos transmitir y compartir el conocimiento o el concepto. Otro ejemplo serían las emociones y las ideas, como también lo puede ser los estados de ánimo. La comunicación es la única actividad que todo el mundo comparte. ¿Qué relación tiene la comunicación con las ciencias del deporte y la educación física? Bueno, la relación más que todo se basa en cómo nos vamos a expresar frente a un público, cómo vamos a brindarles la información, transmitirles un espacio, una información que nosotros tengamos a ese público. Tengamos en cuenta que nosotros vamos a ser profesores, vamos a ser docentes y les vamos a enseñar a las personas que no saben de este tema, ¿sí? Ya sea como entrenadores personalizados, ya sea como docentes, también como administrativos. En algún momento tendremos que utilizar la comunicación, ya sea para expresarnos en nuestro ambiente, expresarnos en otros ámbitos, ¿sí? Ahora, vamos a enfocarnos un poco sobre la licenciatura, la pedagogía. Utilizaremos el campo de la comunicación en mucho, en casi la mayoría del tiempo, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque vamos a tener que enseñarles a niños pequeños, a adolescentes, etcétera, y ellos van a tener que recibir esta información, captarla y asimismo aplicarla. Entonces ahí va donde si tenemos una comunicación acertada, una comunicación efectiva, vamos a poderles transmitir el mensaje mucho más fácil y más claro. Ahora, si nos enfocamos un poco sobre los niños pequeños, vamos a tener en cuenta de que ellos tienen una recepción un poco con más dificultades y entonces tenemos que ser más claros, debemos de ser más expresivos, utilizaremos los diferentes campos de la comunicación para poder así expresarnos bien para los niños. Ahora, si lo hacemos en un ámbito un poco más administrativo, podemos decir de que al momento de expresarnos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes o en su momento si tenemos que atender a alguien, un cliente, etcétera, también tendremos que utilizarla. Seguramente el cliente ya será más grande, una persona ya adulta, entonces, entre comillas, debería ser más fácil. En dado caso de que no lo sea, asimismo tendremos que utilizar estas herramientas que nos da la comunicación para poder expresarlas. Las ciencias del deporte no es solo hacer ejercicio, también debemos de expresarnos frente a un público
o un entorno. Asignatura de comunicación disciplinar en cuanto a mi carrera y mi formación profesional me ha dejado grandes aportes, comenzando por el hecho de saberme expresar de la manera correcta. Teniendo en cuenta que en el aspecto laboral de esta carrera voy a estar enfrentada a diferentes tipos de población y de personas, como por ejemplo clientes o usuarios en gimnasios o box, estudiantes en instituciones educativas, colegios, escuelas, alumnos, deportistas o atletas en clubes e institutos de deporte. Partiendo de este punto, cabe resaltar la importancia que tiene el saber comunicarse y expresar las ideas o mi conocimiento de la mejor manera, el tener un vocabulario amplio en mi léxico para poder buscar alternativas para transmitir el conocimiento, para explicar un ejercicio, para explicar la ejecución técnica de algún movimiento a la persona a la que voy a impactar o al tipo de población al que voy a impactar. Otro punto importante es la parte administrativa de esta carrera. El deporte en Colombia ha evolucionado grandemente. Sin embargo, nosotros como profesionales en ciencias del deporte y la educación física tenemos un gran reto que es ayudar a que el deporte crezca aún más. Para esto podemos pasar proyectos, ensayos, cartas a entidades con el fin de mejorar el deporte. Para esto es muy importante saber hacer un ensayo de la manera correcta para no caer en falacias, para utilizar el léxico adecuado y para transmitir las ideas y hacerme entender de la mejor manera a diferentes tipos de personas. En cuanto a los aportes que nosotros como profesionales de ciencias del deporte podemos realizar a la sociedad en la situación actual, encontramos en primer lugar la salud. Actualmente muchos jóvenes y personas de todas las edades prefieren quedarse tras una pantalla todo el día viendo videos o jugando videojuegos. Nuestro propósito como profesionales en ciencias del deporte es romper esos paradigmas y sacar a todas esas personas de sus burbujas virtuales. En segundo lugar, encontramos la unión. En un deporte, mientras usted esté jugando, no va a importar de qué clase es, de qué color tiene el pelo, qué tan alto, qué tan bajito es. Simplemente importa ese espíritu deportivo y como profesionales de ciencias del deporte tenemos la obligación de hacer que todas las personas entiendan el valor del juego y la sanidad que deben tener cada persona entre ellos. El tercer aspecto es la sanidad mental. Recién salimos de una pandemia y evidenciamos que hay muchas personas que salieron con depresión, con ansiedad, con tristezas severas debido a ese encierro. Como profesionales del deporte tenemos la obligación de hacer que todas esas mentalidades cambien y que se sientan libres por medio de la actividad física. Por medio de juegos, por medio de actividades, nosotros en nuestra profesión debemos lograr que las personas encuentren esa libertad que tal vez nunca tuvieron por medio de la pandemia. Así estén en su casa, estén en un parque de juegos, en cualquier lugar. Debemos entender que un profesional en ciencias del deporte puede ser libre, unir a una persona y unir a todos los que nos rodean como una sociedad.